Creo que ya está grabando. Entonces, como les había dicho, vamos a iniciar la asignatura pues, de manera en las sesiones matutinas de biología. La biología, pues, es una rama de la ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos. Y en este caso, quizás como para iniciar un poquito con pues con esta asignatura, quisiera así como preguntarles, a ver, si ustedes tuvieran que definir qué es un ser vivo, ¿qué les pasa por su mente? ¿Qué me dirían así? ¿Qué es un ser vivo? Mm, ¿Alguien tiene una idea? Podría ser cualquier organismo Ujú. que pueda, no sé, respirar o moverse. Que respira, se mueve. Ujú. ¿Qué otra idea se nos puede ocurrir? Porque en realidad, aunque suena muy loco, hay una línea muy delgada entre estar vivo y no. Porque en realidad tenemos muchas características que son hasta cierto punto, eh, pues muy similares a los factores o a las cosas que no tienen vida. Un ejemplo, podríamos decir que tenemos la misma composición que una piedra, pero en realidad, ¿qué es lo que hace a la piedra totalmente diferentes a nosotros? Que nosotros seamos hasta cierto punto, pues, una materia que posee vida. Un ejemplo, pues sí, podemos tener movimiento, podemos respirar. ¿Qué otra cosa se nos puede ocurrir que defina como tal a esa línea y decir, esto tiene vida, esto está vivo? Sus células. Exactamente, dijiste algo muy acertado. Una característica muy importante de los seres vivos es que estos poseen células. Y la célula va a ser la unidad fundamental de la vida. Entonces, pues al inicio de esta parte vamos a hablar acerca de la célula, de cómo está compuesta y cuáles son todos esos procesos que hasta cierto punto definen a que esa materia pues tenga vida y que como tal pues sea un organismo o un ser vivo. Entonces, la biología es la ciencia, como les estaba diciendo, que es la encargada de estudiar a los seres vivos. Y en este caso, ella se encarga de pues dar respuesta a muchas preguntas o interrogantes que puedan surgir. Un ejemplo, ¿de dónde vienen los seres vivos? ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles son los cambios que éste ha tenido con el paso de muchas generaciones, que es su evolución? De igual manera, ¿cómo es su proceso de reproducción? Y el proceso de reproducción lo definimos como la generación, ya sea de nuevas células o de nuevos organismos vivos, y la relación que tienen estos seres orgánicos con el ambiente que los rodea, es decir, con todos los factores abióticos y posiblemente con algunos otros seres vivos. Entonces, la biología hasta cierto punto llega a ser tan grande o su campo de estudio es tan amplio que pues se vio en la necesidad de hacer pequeñas divisiones o subespecialidades, las cuales se encargan del estudio de cierta área o cierto grupo de organismos, pues de manera particular. Un ejemplo, podemos encontrar ciencias o ramas como la botánica, que se encarga del estudio de las plantas, la zoología, que se encarga del estudio de los animales, de igual manera de los virus, que es la virología, la ficología, que es de las algas, la genética, que se va a encargar del estudio de la herencia, así como también podemos encontrar hasta ramas demasiado específicas, como puede ser la carcinología, que se encarga del estudio de los cangrejos y todos los crustáceos, o pues de algún grupo en particular. Entonces, la biología llega a ser tan grande y es tan interdisciplinaria que pues hasta cierto punto la necesitamos o está relacionada con otras ramas de la ciencia.
Un ejemplo con las matemáticas, con la veterinaria, también con la medicina. Incluso la medicina es una rama de la biología que se encarga del estudio de los seres humanos, tanto de su anatomía como su fisiología. Entonces, pues en realidad es una rama demasiado grande. De todas maneras, pues vamos a ver como lo esencial de esta rama o de estas ciencias y una característica que vamos a definir como tal de los seres vivos, y eso es lo que iremos abarcando a lo largo de estos días, es que los seres vivos o definir a la vida llega a ser muy difícil. Nosotros vamos a encontrar muchos conceptos hasta en un diccionario de qué cosa es un ser vivo o de qué cosa es vida, pero la verdad, definirla en una pequeña frase llega a ser muy difícil. Entonces, lo que sí podemos hasta cierto punto tener muy en claro es que habrá características que van a definir a la mayoría de los seres vivos. Y pues estas características son esa pequeña línea o al final lo que define entre la materia viva y la materia inerte, o la que no posee vida. Y una característica muy importante es que los seres vivos poseemos una estructura y una organización. Estamos compuestos por ciertos elementos y de igual manera, estos elementos y todas las interacciones que estos generan, pues se encuentran totalmente organizadas. Eso es una diferencia comparado a la materia no viva. Entonces vamos a encontrar distintos niveles de organización o de complejidad que poseemos pues prácticamente en nuestro cuerpo, que vamos desde el nivel más pequeño de organización hasta el más grande reconocido por la biología. Entonces, el primer nivel de organización que encontraremos será en este caso el átomo. Por el simple hecho de ocupar un lugar en el espacio, ya nosotros somos materia y la materia está compuesta por átomos. Los átomos son la unidad más pequeña e indivisible que compone a la materia en general. Entonces, pues algo que tienen los seres vivos es que pues estamos compuestos por átomos, como cualquier cosa que podemos encontrar en nuestra realidad. Después, pues estos átomos se juntan o se unen y en este caso forman moléculas o compuestos, que pues son varios átomos que se encuentran agrupados en cierta proporción fija. Un ejemplo, el agua es un compuesto o una molécula. No sé, la glucosa en este caso es una molécula y pues son la unión de varios átomos. Todas estas moléculas, que la mayoría de ellas pueden ser hasta inorgánicas, se pueden juntar y formar biomoléculas o estructuras pues un poco más grandes, a las cuales vamos a conocer con el nombre de organelos. Entonces, estos organelos, incluso, vamos mejor a la página, bueno, a la diapositiva anterior, estas moléculas forman estructuras o macromoléculas mucho más grandes, las cuales van a cumplir una función muy particular dentro de nuestras células. Un ejemplo de organelos o macromoléculas podemos encontrar en los artículos endoplásmicos, las mitocondrias, un ejemplo, los ribosomas, solamente por mencionar algunos. La unión de varias biomoléculas y estos organelos, pues van a formar a la célula. En este caso, la célula es la unidad estructural y fundamental de los seres vivos. A partir de este nivel de organización, ya la materia ya es considerada como viva, es decir, que ya tenemos a un ser vivo, porque también podemos encontrar organismos que solamente están compuestos
por una sola célula. Entonces, ya desde este cuarto nivel de organización, la materia ya es biótica, ya tiene vida. Antes de, no posee vida. Y hasta ese nivel es donde se quedan, pues, todo lo que nos rodea. Se queda a nivel de moléculas, de estructuras y punto. Pero ya en este nivel de célula, pues ya todo lo que nos rodea o pues lo que se encuentra en este nivel de organización, pues ya posee vida. Estas células que podemos encontrar de diferentes formas, tamaños o tipos, pues se pueden ir juntando y en este caso realizar una función fisiológica en común. Y la unión de varias células es lo que vamos a conocer con el nombre de tejido. Y pues en nuestro cuerpo tan solo podemos encontrar distintos tipos de tejido. Un ejemplo, el tejido epitelial, que es el que podemos encontrar en la piel, que tiene una función muy particular como de intercambio, también funciones de protección o una barrera primaria ante el ambiente. Un ejemplo también podemos tener el tejido muscular, que es el que ayuda a procesos de movimiento del cuerpo, en este caso. Tejido óseo, porque nuestros huesos tienen cierto tejido dentro de ellos. Y pues son varias células de diferentes tipos que se juntan y hacen un trabajo en común. Obviamente entre ellas ayudan para realizar una función en particular. De ahí, pues la unión de varios tejidos van a formar estructuras macroscópicas que podemos ver pues, a simple vista, que en este caso son los órganos. Los órganos son muchos tejidos de diferente naturaleza que pues se encargan de cumplir una función pues de mayor importancia comparada a la que realizaban los tejidos. Y pues bueno, en el caso de órganos podemos dar muchos ejemplos, como ejemplo el corazón, que es el encargado de bombear en este caso la sangre bueno, en el sistema nervioso, en el sistema circular. Pero, pues al final el corazón pues tiene varios tejidos, desde un tejido muscular, también que el tejido muscular se le conoce como cardíaco. También hay células pues de un tejido nervioso. También tenemos células de tejido epitelial, células de tejido adiposo, por mencionar algunas, entre otras. Y si se dan cuenta, son muchos tejidos que trabajan también en conjunto y pues hacen una estructura de mayor magnitud y que cumple una función pues, de mayor importancia o más grande de la que ellas tenían. De ahí vamos a tener a los sistemas o a los aparatos, que son la unión de varios órganos. Entonces, varios órganos se van a juntar y van a formar aparatos y sistemas. ¿Qué tipos de aparatos y sistemas? Un ejemplo, en nuestro cuerpo podemos encontrar pues, a este sistema circulatorio, al aparato digestivo, podemos tener al sistema linfático, al sistema nervioso, al aparato locomotor, y todos ellos pues son varios órganos que cumplen una función en conjunto. Y esa función pues cada vez se hace más importante para un organismo o un ser vivo. Todos estos órganos, al final de cuentas, se van a juntar o se van pues, a aglomerar y pues en este caso van a dar origen a un organismo como tal. En este caso, pues un organismo, pues es la unión de varios sistemas, varios órganos, de miles o millones de células, que en este caso pues ya tienen una complejidad pues un poco más grande y que todos ellos trabajan en conjunto pues para mantener cierto equilibrio pues en estos seres orgánicos. Estos organismos que incluso podemos encontrar, bueno, en este caso nosotros somos como tal organismos, pues podemos encontrar alrededor del planeta pues distintas manifestaciones, ¿no? Un ejemplo, un gato es un organismo, un perro es un organismo, hasta
en este caso un elefante, una jirafa, lo que ustedes quieran, pues son organismos. Y estos organismos son muy diferentes unos con otros. A eso se le dice a eso se le dice como especie. Una especie, pues es un conjunto de organismos que tienen características similares y que tienen la capacidad de dejar una descendencia fértil. Entonces, estos organismos, que son de una especie en particular, pues se pueden unir o hacer pequeños grupos. Y esa agrupación, pues de varios organismos de la misma especie, es lo que vamos a conocer como las poblaciones. Incluso nosotros como tal somos una población, pero solo en su colonia, una familia como tal o un pequeño grupo de personas, pues son una población. De ahí, pues, como tenemos distintas especies a lo largo del planeta, pues estos forman distintas poblaciones o distintos grupos, manadas, cardúmenes, lo que ustedes quieran. Y estas poblaciones no están aisladas, interactúan unas con otras. Y la unión, pues, de varias poblaciones, pueden ser de distintas especies, es lo que vamos a conocer con el nombre de comunidad. Tan solo incluso hasta en un parque podemos ver un ejemplo de estas comunidades. Porque cuando ustedes van a un parque o a cierta pues área de esparcimiento, pues aparte de que ustedes son una población, la población de los humanos o del Homo sapiens, pues también podemos encontrar poblaciones de árboles. Los árboles son seres vivos. Hormigas, que también son una población de otra especie diferente. Algunos grupos de aves, que también pertenecen a diferentes especies. Y pues hasta las mascotas. En este caso los perros, si se juntan en un pequeño grupito, pues ya tienen a una pequeña población. O de gatos, o lo que ustedes quieran. Entonces, pues si se dan cuenta, en un pequeño espacio podemos tener varias poblaciones que están interaccionando y a eso se le conoce como comunidad. De ahí, pues estas comunidades, que son todo este conjunto de poblaciones, aparte de que interaccionan entre ellas, que son como tal, pues la materia viva, también interaccionan con lo que no está vivo dentro de un área o un espacio determinado. Entonces, pues esa materia que no está viva puede ser el suelo, algunas sales, el agua, algunos gases que podemos encontrar en el aire, por mencionar algunos. Y entonces el conjunto o la interacción entre lo que está vivo y lo que no está vivo es lo que vamos a conocer como los ecosistemas. Entonces, tan solo en un área determinada, podemos encontrar distintos ecosistemas que tienen características pues muy particulares. Un ejemplo, una pequeña selva puede ser un ecosistema, una pequeña reserva, no sé, aquí en la ciudad, como puede ser el bosque de Chapultepec, pues hasta lo podemos considerar como un pequeño ecosistema por los seres vivos que ahí viven o que pues ahí se resguardan. El Nevado de Toluca, si ustedes lo quieren ver así, también es un pequeño ecosistema, es un ecosistema de alta montaña. Una región de bosque, pues es un ecosistema, y pues ahí podemos ver, pues, a tanto seres vivos como cosas que no están vivas. La unión de varios ecosistemas van a formar a los biomas. Los biomas, pues son extensiones que vamos a encontrar a lo largo de los continentes, donde hay distintos ecosistemas que pues tienen ciertas características en particular. Y eso se debe pues a ciertas condiciones geográficas. Un ejemplo, la posición en la que se encuentran alrededor del globo terráqueo, la altitud a la que también ellos se pueden encontrar, así como algunos otros factores ambientales, como puede ser la temperatura, la presencia de algunos recursos, como puede ser el agua, entre otros.
Y la unión de todos los biomas que vamos a encontrar alrededor, pues, del planeta van a formar el último nivel de organización de vida, que es la biosfera. La biosfera prácticamente es nuestro planeta entero. Son todo el conjunto de ecosistemas y biomas que podemos encontrar alrededor del planeta. Y pues todas las interacciones que estos llevan a cabo dentro de ellos. En realidad ya el último nivel de organización es como tal la Tierra. Y pues si se dan cuenta, pues todos los seres vivos tenemos distintos niveles de organización. Y es una característica muy particular que tienen, en este caso, los seres vivos, que nos distinguen de la materia inerte, de lo que no tiene vida. ¿Alguna duda? Mm, y por ejemplo, ¿cuáles serían los que no estuvieran vivos? Porque ya me dijo que somos muchos. Sí, un ejemplo, en realidad la materia que no está viva, e incluso lo vamos a ver en la parte de ecología, son los factores abióticos. Un ejemplo, el suelo como tal y las sales que podemos encontrar, los minerales, pues esos no poseen vida. Un ejemplo también, el agua, son factores que no poseen vida. También la temperatura, que es la presencia o la medida del calor o el frío que tiene un objeto, tampoco posee vida. Incluso pues varios objetos que vamos a tener en nuestras casas, pues muchos de ellos no poseen vida, porque solamente son moléculas. No han pasado a un nivel más grande que dentro de su composición formen células. Casi todo lo que no está vivo, se va a quedar hasta este nivel, hasta el nivel de biomolécula u organelo, hasta acá, un ejemplo. Y ya de aquí en adelante, ya todos estos niveles ya se encuentran vivos. Un ejemplo, la computadora que podamos tener o el celular que podemos tener al lado, pues solamente son moléculas que están formando cierta estructura y pues que mediante el uso de energía, pues están haciendo alguna función. Pero si se dan cuenta, pues no, un celular no tiene células. Y por el simple hecho de no poseer células, no podríamos decir que este se encuentra vivo. Esa es la gran... En realidad la línea entre lo que está vivo y no es este nivel, el nivel de célula. Y ya a partir de células, si se dan cuenta, tenemos un montón de cosas o niveles, pero ya Ajá. todos esos están vivos. Ya la formación de ecosistemas y demás. Pero desde célula para atrás, al menos estos tres primeros, son considerados como los niveles que no tienen vida. Pasando célula, ya de aquí en adelante ya lo tendrán. No sé si respondí tu duda. Sí, sí, gracias. O sea Ok. que básicamente todo lo que se ha creado es lo que Ajá. no se considera como vivo, ¿no? Vivo, ajá, exacto. Y en realidad es una línea muy delgada, incluso cuando estemos en evolución, vamos a ver algunas teorías donde en realidad es como un pasito tan pequeño pero tan importante en donde ciertas moléculas pueden dar origen a vida. Incluso hay científicos que haciendo reacciones químicas, un ejemplo tenemos un científico que se llamaba Alfonso Herrera, el cual utilizando petróleo y otras cosas pudo crear primeras manifestaciones de vida. Que dijeran ustedes como que se dedicó a ser Dios, ¿no? Pero en realidad pasó de ese nivel de moléculas a un nivel celular. Creo que a sus creaciones las llamó colpoides y sulfobios, un nombre ahí todo raro, pero fue una línea muy delgada de combinar cosas como petróleo, algunos hidrocarburos, algunos gases y creó ciertas manifestaciones que ya parecían algo como una célula,
que como tal pues ya tenían vida. Es una línea muy delgada, pero en realidad todo lo que ha creado el hombre hasta cierto punto, pues no posee vida, porque solamente se quedan en el nivel de moléculas. Literal, pasar a ese punto de ¡puc! Creas vida, sí es una línea muy delgada, pero también es muy difícil hacerlo. Es como muy estilo Frankenstein, ¿no? Algo así, exacto. Incluso vamos a ver cositas muy similares a eso. Posiblemente hagamos referencias a películas o cosas que hemos visto y veremos hasta cierto punto en donde el ser humano pues ha intentado crear vida a partir de la materia inerte y si en realidad lo ha logrado o no. Pero sí, es una línea demasiado delgada. Mm, ok. Pues Por eran ejemplo, muchas gracias. ahí en los no vivos, por ejemplo, también entraría parte del medio ambiente, que sería, por ejemplo, el aire, Ajá, todo eso. exacto, exacto. La materia no viva, aparte de que estamos diciendo de los objetos que podemos tener a nuestro alrededor, pues pueden ser los gases, como dices tú, el aire. El aire como tal, pues no posee vida. Entonces, entra dentro de estos primeros tres niveles, porque son solamente gases. Como les digo, los minerales que podemos encontrar en el suelo, pues muchos de ellos no tienen vida, son solamente átomos en este caso. La temperatura, que como estuvimos viendo en química, es la forma en cómo medimos la sensación de calor y frío, en realidad es energía, es una manifestación de átomos y todavía se quedan en ese nivel. En realidad, pues así es como podemos definir a lo que no está vivo. Solamente, ¿cuándo diremos que algo estará vivo o no? Cuando al menos tenga una célula. Cuando su composición haya hecho una interacción tan compleja, o podemos decir tan extraordinaria, que dentro de ellos tengan células. Si ustedes ven o escuchan algo que tiene al menos una sola célula, eso ya tiene vida, mientras no lo tendrá. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ok, No, va. Entonces, pues toda esta parte, o al menos la primera parte del curso, vamos a hablar acerca de esas células, de esa unidad fundamental que poseen todos los seres vivos y que como tal nos define, o es esa línea delgada entre lo que tiene vida y lo que no. Entonces, una célula la vamos a definir así como la unidad anatómica y fundamental de todos los seres vivos. Generalmente las células son microscópicas, aunque hay opciones o hay ejemplos donde no lo son, aunque las podemos ver a simple vista. Un ejemplo, un huevo recién puesto, ese que pone primero en ese instante la gallina, ese huevo es una sola célula y está enorme, ¿no? Podemos tenerlo de distintos tamaños. Un ejemplo, también podemos encontrar células que pueden medir hasta metros, como las células del sistema nervioso de una jirafa, por ejemplo, las que se encuentran en el cuello, esas neuronas, pues muchas ocasiones pueden medir hasta metros, de 2 a 4 metros. Así que las células, pues dependiendo a quién estén formando, pueden ser tan pequeñas que no las podamos ver a menos que utilicemos un microscopio, o pueden ser visibles y que nosotros las podamos apreciar a simple vista. Pero todas las células que podemos encontrar alrededor del planeta, alrededor del mundo, por muy diferentes que sean, tienen cosas en común. Y es que ellas están formadas por tres estructuras o tres elementos principales, que es un citoplasma, incluso en su momento vamos a definir qué es un citoplasma, tienen un ácido nucleico, que principalmente será el ADN, y todo eso está rodeado por una membrana.
todas las células, desde la más pequeña hasta la más grande, desde la más primitiva hasta la más compleja, tiene estos tres elementos. De ahí pueden cambiar o tener otras cosas, pero todas, sin excepción, tienen estas tres cosas. Esos son como que los elementos necesarios que necesita una célula para que pues pueda existir. Y de ahí, pues lo demás que tenga, pues le servirá para hacer ciertas funciones en particular. Pero pues lo que conocemos de célula, hasta cierto punto, no, no se descubrió de la noche a la mañana. Sí pasó pues ciertos años o ciertos siglos y pues de muchos descubrimientos y hasta pequeñas rebeliones o incluso peleas con el clero o con la iglesia, pues para saber, para llegar a la información que tenemos en la actualidad. Entonces, pues algo que muy importante de la célula o de esta asignatura o este apartado de célula es algo que conoceremos como la teoría celular. La teoría celular son postulados que nos dicen por qué la célula es esa unidad básica y la unidad fundamental. Pero esos postulados pues tuvieron que pasar ciertos años y tener ciertos descubrimientos para llegar a esas conclusiones. Vamos a ver como una pequeña línea del tiempo, donde pues iremos viendo cuáles son esos personajes más importantes. Vamos a remontarnos hasta los 1600, cerca del siglo XVII. En el siglo XVII, pues estábamos hablando que es una época donde la ciencia apenas estaba surgiendo. Veníamos de una época, pues, que en algunos libros lo van a encontrar como la época oscura de la ciencia, porque pues hubo un retraso abismal en base a ciertos descubrimientos científicos en todas las ramas, tanto en la física como en la química. La biología ni se diga, que siempre ha sido como que la oveja negra para ciertas culturas o para ciertas instituciones sociales. Y entonces, en esa época, una profesión muy valorada y hasta cierto punto muy reconocida era la que tenían los optometristas. Quizás ahorita los vemos ahí, que son los que nos hacen las graduaciones de los anteojos en cualquier súper, pero antes era muy valorada. Y en este caso, un personaje que vamos a conocer como Robert Hooke era un optometrista que se dedicaba a pulir lentes para ciertos usos humanos. Y un día se le ocurrió pulir el lente de manera diferente. Dice, ¿qué pasa si lo pulo de esta manera? O si le doy esta forma. Y llegó y se dio con la sorpresa de que creó, pues hasta cierto punto, un lente que podía aumentar los objetos o la visibilidad de ciertos objetos que eran muy pequeños. Entonces, pues él con ayuda pues de lo que se conocía en esa época, pues creó un pequeño artefacto donde pues se puso a observar todo lo que le rodeaba, todo lo que no podía ver tan a simple vista. Y un día hizo un corte a un pequeño corcho, de ese que tienen los vinos. Pues ya saben que el corcho es un pedazo de madera, pues que ya está muerta, que se utiliza para sellar pues, las botellas de estas bebidas. Y se dio con la sorpresa que ese pedazo de corcho tenía como que ciertos paneles o ciertos huequitos muy parecidos a los que hay en un panal de abeja. Entonces, pues también él observando pues otras estructuras de otros seres vivos, pues encontró lo mismo. Y entonces él dijo que al menos lo que estaba vivo estaba compuesto porque pequeños compartimentos o celditas a las cuales las llamó células. En realidad, Robert Hooke fue el que acuñó o inventó la palabra célula. Y que iba a pensar que desde el siglo XVII hasta el día de hoy,
todavía seguimos utilizando, pues como tal, esa palabra. Esa palabra significa celdita o celda, así se le llama, porque fue lo que él visualizó, lo que él observó, pues en esos cortes de ese pequeño corcho. Después vinieron otros científicos o naturalistas, porque antes pues no se les reconocía como tal científicos, porque la biología no estaba tan consolidada. Habían otros naturalistas como Anthony van Leeuwenhoek, que más o menos en los 1675, un poquito de años más que lo que descubrió Robert Hooke, pues él también diseñó uno de los primeros microscopios. No fue el primero, porque antes de hubieron otros personajes que habían ya descubierto y creado esos artefactos, pero él creó un microscopio hasta cierto punto muy práctico, un microscopio de mano. Y pues igual, él utilizando sus conocimientos de optometrista, pues hizo un pulido que le permitiera observar con mayor detalle, pues todo lo que no podía ver tan a simple vista, lo que era muy pequeño. Y él fue el primero que hizo las descripciones del mundo microscópico, de un mundo que hasta esos años, pues era desconocido para el resto de la población. Y él literal, aunque suena, era muy ocioso. Este personaje literal, todo lo que veía, si le daba la curiosidad de observarlo en su pequeño microscopio, lo hacía. Que si charcos de agua, que si algunos fluidos y cualquier cosa que viera y que pudiera observar. Pero pues gracias a ese ocio que tenía este personaje, pues fueron de las primeras descripciones, al menos descubiertas o encontradas, acerca de la célula y de ese mundo microscópico. De ahí pues pasaron ciertos años y nos vamos hasta el siglo XIX, a inicios cerca de los 1838. Ya para esta época, pues ya la biología ya estaba más consolidada, ya no los quemaban en la hoguera tan fácil comparados a todos los demás, pero, y bueno, ya como tal también habían ciertas ramas o ciertas divisiones de la biología. Y vinieron tres científicos que, pues, hasta cierto punto fueron los que dieron las bases o los que dieron esos postulados que conforman, pues, a la teoría celular. ¿Quiénes son esos personajes? Matthias Jacob Sladen, Theodor Swan, así como el nombre del jamón, y Rudolf Virchow en este caso. Un ejemplo, Matthias Sladen fue un botánico, fue un especialista en el estudio de las plantas. Theodor Swan fue un fisiólogo y pues se encargaba de estudiar principalmente a los animales. Entonces, ellos dos, o al menos estos primeros dos, de 1838, pues observando tejidos tanto de plantas, que fue lo que hizo Sladen, y el otro estudiando tejidos de animales, se vieron que cualquier tipo de planta o cualquier tipo de animal estaba formado por células y que dentro de estas células sucedían ciertas cosas que pues ellos consideraron que eran muy importantes o que era una función vital para los seres vivos. Entonces, en base a esos descubrimientos y a esas conclusiones a las que ellos llegaban, pues se crearon los primeros dos postulados de la teoría celular, los cuales nos dicen que la célula es la unidad estructural y la unidad funcional de los seres vivos. Esos fueron como los primeros dos postulados. Ahorita los vamos a ver más a detalle. Pasaron unos añitos más hasta que llegó Rudolf Virchow y lo mismo en ese mismo siglo, el cual, hasta donde, así mi memoria no me falla, era un parasitólogo o un infectólogo que se encargaba del estudio de las enfermedades provocadas por ciertos parásitos. Entonces,
él observaba que cuando tenía cierto tejido o ciertas células ahí cultivadas que se infectaban por algún agente, como puede ser un parásito, al día siguiente encontraba más parásitos. O incluso cuando tenía un poquito de células aisladas, al día siguiente encontraba más células. Y entonces decía, ¿por qué si yo tengo cierto número, por qué al día siguiente tengo más? Y entonces se dio cuenta que esas mismas células originaban a otras. Por lo tanto, él creó el tercer postulado que nos dice que la célula es la unidad de origen, porque toda célula precede de otra que se encuentra preexistente. Entonces, pues ellos al final ya en ese siglo, estamos hablando del siglo XIX, pues ya dieron las bases fundamentales de lo que vamos a conocer como la teoría celular. Y son estos tres postulados al inicio, que son los que estábamos hablando ahorita. El primer postulado nos dice que la célula es la unidad estructural. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos, y como ya hemos visto esos niveles de organización, están formados por una o más células. Entonces, habrá organismos, seres vivos que tienen una sola célula, a los cuales llamaremos unicelulares, o también encontraremos seres vivos que están compuestos por dos o más o miles de células, a los cuales llamaremos como pluricelulares. También, pues vamos a encontrar que la célula es la unidad funcional de los seres vivos. ¿Por qué? Porque dentro de ellas van a ocurrir reacciones químicas que forman parte del metabolismo y que este metabolismo es importante porque de ahí dependen muchas funciones que realizan ellas en nuestro cuerpo. El simple hecho de que ustedes reaccionen ante un estímulo o tengan pues ciertos síntomas o estén creciendo o el simple hecho de estar hablando y respirando, esas son funciones que tienen los seres vivos. Y esas funciones vienen desde un nivel muy chiquito, que es el nivel de la célula. En la célula sucede todo eso. Por eso es la unidad funcional. Y de ahí, pues vamos a tener el tercer postulado, que nos dice que la célula es la unidad de origen. Porque, pues dentro de esta célula, bueno, porque en este caso, para que una célula pueda existir, tiene que haber otra que la origine. Es decir, que toda célula proviene de otra preexistente. Actualmente se creó un cuarto postulado más. Este postulado es muy reciente. Se creó cuando la genética pues tuvo su mayor auge, que apenas es durante el siglo pasado, cerca de los 1950 o 60. Entonces, con el estudio del ADN y el desarrollo de la genética, pues se descubrieron otras cositas más que sucedían dentro de nuestras células y que eran fundamentales. Entonces, se creó el cuarto postulado que nos dice que la célula es la unidad de la herencia. ¿Por qué? Porque estas contienen la información genética de todos los seres vivos. Y esta información se encuentra almacenada pues en una molécula que funciona como un código secreto que vamos a conocer como el ADN. En realidad el ADN es como, les digo a mis alumnos de secundaria, es como si fuera la fórmula de la cangreburger, así los que hayan visto Bob Esponja, y que es súper secreto y que de ahí no sale. Eso es al final el ADN. Es una fórmula secreta o un código, pues tan valioso que si este se llega a alterar o llega a pasar algo,
pues literal atentan contra la existencia de esas células. ¿Alguna duda con estos postulados de la teoría celular? No, profe. ¿No? Ok, va. Entonces, si nos damos cuenta, pues los seres vivos, la unidad básica de ellos son las células. Y casi todo va a ir en torno a ellas, o todo el estudio que ha hecho la biología. Entonces, también, como estábamos diciendo al inicio, los seres vivos poseen cierta estructura o cierta composición, aparte de tener estos niveles que acabamos de ver hace rato. Y en este caso, pues vamos a ver cuáles son esos bioelementos que conforman, pues, a la materia viva. Si ustedes ven una tabla periódica, podemos encontrar cerca de, no sé, 118 elementos al menos, tanto naturales como artificiales. Pero los seres vivos no estamos compuestos por todos esos 118 elementos. Solamente tenemos ciertos elementos en particular, pero hay 6 de ellos que son los más importantes y los que vamos a encontrar en mayor abundancia, al grado que forman el 99% de todo nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esos bioelementos? Son las siglas del carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Muchos lo leen como la palabra CHOMS, el famoso CHOMS, que posiblemente igual algunos de ustedes han escuchado. Pues son las siglas de los elementos que forman a estos seres vivos. Y en este caso, pues todos tenemos estos 6 elementos, todos los seres vivos. Unos en mayor abundancia, otros no son tan abundantes que otros, pero todos tenemos estos 6 elementos. Y estos 6 elementos se juntan, forman moléculas de diferentes tipos y cada una de esas moléculas tiene una función en particular. Entonces, una molécula muy importante y que yo creo que es una de las más abundantes es el agua. El agua, si se dieron cuenta, se forma con hidrógeno y oxígeno. Son de estos bioelementos. El agua lo podemos encontrar o constituye entre el 50%, más o menos el 70% en el caso del hombre, y en algunos seres vivos hasta el 95% de su composición química. Y el agua es tan importante debido a muchas propiedades físicas y químicas que ésta poseen. Incluso estas características, en su momento, tanto en física como en química, hablaremos de ellas. Creo que el día de hoy vamos a hablar de ellas, en la parte, al menos en el apartado de física. ¿Qué propiedades tiene el agua que la hace tan importante en los seres vivos? Una, que puede formar puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son pequeños enlaces o uniones que realiza la molécula del agua, pero son uniones temporales y demasiado especiales. Solamente la hacen esa sustancia, que hace que el agua tenga esas características que nosotros vemos, como de que no tiene una forma, de que adopta la forma del recipiente que los contiene, y en este caso de esa fluidez que posee. Otra propiedad muy importante es la tensión superficial. La tensión superficial la definimos como una pequeña barrera que forma en este caso el agua en su superficie, que evita o que ella hace para evitar ser atravesada. Un ejemplo es como este GIF que podemos ver en la parte de abajo, donde, si se dan cuenta, esas moléculas de agua que se las ponen con una bolita roja con 2 azules, en la parte de la superficie están como muy acomodaditas,
una al lado de la otra, como una fila. Y eso hace que formen como una especie de barrera, lo que pues hasta cierto punto provoca que pues nada pueda atravesar tan fácil el agua y que muchas cosas también floten en su superficie. Eso desde el punto de vista biológico es muy importante, porque hay seres vivos que viven en entornos acuáticos y aprovechan esta tensión superficial para poder realizar todas sus actividades. No sé si han visto cuando van al campo y ven un cuerpo de agua, a unos pequeños insectos que parecen que van patinando por arriba de ella. Se les llama patinadores, unos insectos que tienen unas patitas muy largas. O incluso, no sé si han visto en este caso, a los basiliscos, que son unos pequeños reptiles o lagartitos, que muchos hasta en los documentales de Nat Geo los podemos encontrar, donde parece que con sus patas van moviendo y van caminando arriba del agua. Ellos aprovechan esta tensión superficial, pues para poder desplazarse a través de este líquido, aparte de la composición que ellos tienen. Otra característica muy importante o propiedad que tiene el agua es su capilaridad, o lo que vamos a tener ahí como la acción capilar. La acción capilar es la característica que tiene el agua de poder subir o ascender a través de un tubito que tiene el grosor de un cabello. Es un tubito demasiado delgadito, donde dentro es, literal, nada más cabe un cabellito, así. Y en ese tubito, el agua puede ascender sin problemas o puede subir sin necesidad de ayuda o de utilizar una succión. Sube sin problemas. Esa capilaridad es lo que le ha dado el éxito a las plantas de poder sobrevivir a distintos ambientes y de realizar todas sus funciones. Un ejemplo es la fotosíntesis, que se lleva principalmente en las hojas, o se lleva a cabo en las hojas, pues las células que poseen las plantas, pues tienen esta propiedad o tienen esta característica de parecer como un tubito muy alargado, donde tienen un grosor como de un cabello. Y eso hace que el agua que hay en las raíces pueda ir subiendo a lo largo del tronco, llegar hasta la copa, hacia las hojas, y así el agua ser utilizada durante el proceso de fotosíntesis. Entonces, ¿cómo han aprovechado las plantas esta propiedad del agua? Pues para sobrevivir y en este mundo o en este ambiente. Otra característica muy importante que tiene el agua es su alto calor específico. Incluso la clase pasada, en física, vimos que el agua tiene un calor específico cuando estábamos midiendo calor de 4.18. Y no sé si se dieron cuenta que era de las cantidades más altas que podíamos encontrar. Un ejemplo, el acero tenía 0.09, si mi memoria no me falla, pero el agua tenía 4.18. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos mucha energía para elevar un grado de temperatura al agua. Eso hace que su temperatura sea hasta cierto punto constante en todos los ambientes. Y pues eso ha permitido la sobrevivencia pues de muchos seres vivos en distintos ecosistemas. Un ejemplo, en los lugares donde la temperatura es demasiado fría, que ya ven que hasta se congelan los lagos. No sé si han visto que solamente se congela una parte de arriba y toda la parte de abajo sigue estando líquida. Eso ha permitido que muchos peces durante la época de invierno pues no se congelen y sigan estando debajo del fondo acuático, pues nadando sin ningún problema, aunque literal arriba se estén congelando. Y pues de ese calor específico derivan pues esa vaporización que se necesita mucha energía
para que el agua se pueda evaporar o hasta cierto punto cambiar al estado gaseoso, que casi son 100 grados, o en su caso, que ésta se pueda congelar, porque necesita perder demasiada energía para que ésta se pueda llevar a cabo. Y siendo muy estable, pues es algo pues medio titánico. Hasta lo que hacen nuestros refris, congelar el agua, pues es demasiado fuerte y se utiliza una gran cantidad de energía. Otra característica o propiedad, que también hasta cierto punto es muy importante, es que el agua es el solvente universal. Casi todas las sustancias que vamos a ver en química, tanto ácidos como bases o sustancias que hay dentro de nuestro cuerpo, casi todas se disuelven en agua. Y muchas reacciones químicas se llevan a cabo en el agua. De ahí por eso la importancia de este líquido en todos los organismos, los seres vivos. Entonces, continuamos. Pero también vamos a encontrar algunas otras moléculas que provienen de estos bioelementos que son muy importantes para nuestras células. Y estas moléculas, de manera general, las podemos agrupar o tener en 4 grupos principales, que los vamos a conocer como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Todos ellos pues tienen una composición en particular. Algunos tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, otros tienen otros elementos o incluso hasta algunos metales, pero todos ellos pues son de los más abundantes y de los de mayor importancia debido a las funciones que desempeñan. Entonces, algo que también tenemos que hacer énfasis o también aclarar de estas moléculas o biomoléculas es que muchas poseen algo que vamos a conocer como los grupos funcionales. Los grupos funcionales son pequeños elementos químicos que parece que siempre van juntos a todos lados. Es como la famosa amiga o amigo de alguien que si uno va para allá, el otro ya va con ella. Obviamente como que andan de cuates y nunca se dejan. Pues algo así. Los elementos hacen algo muy similar. Siempre se unen con otros átomos de otros elementos y siempre van juntos a todos lados. Esos grupos funcionales los vamos a encontrar mucho en estas biomoléculas, porque son parte de su composición. Entre los grupos funcionales que más vamos a mencionar son los grupos carboxilo, que es el que les estoy subrayando, y miren la composición que tiene y cómo están formados. El grupo amino, vamos a encontrar los grupos aldehídos, los grupos cetonas y principalmente el grupo fosfato. Y nada más vean ahí qué composiciones tienen y cómo están unidos. Y todos estos, o al menos algunos de ellos, los vamos a encontrar pues en estas biomoléculas. Que pues si se dan cuenta en este diagrama, que se me hace muy práctico, pues nos dicen qué funciones tienen, cómo están formadas estas biomoléculas y algunas otras propiedades que poseen, como los enlaces que en este caso las van uniendo y que las hacen tan complejas. ¿Dudas hasta el momento? Ahorita vamos a ver más a detalle cada uno de estos grupos. Yo no, profe. Ok, Yo sí lo entendí. va. Entonces, continuamos. Vamos a iniciar con los carbohidratos. Los carbohidratos también los podemos conocer con distintos nombres. Un ejemplo, el nombre de glúcidos, hidratos de carbono, azúcares o sacáridos. Con cualquiera de esos nombres los podemos encontrar o llamar. Los carbohidratos son moléculas
que están formadas por 3 elementos principales: carbono, hidrógeno y oxígeno, en una proporción aproximada de 1:2:1. ¿Qué quiere decir? Que por cada carbono que encontremos, tendremos el doble de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por ejemplo, si tenemos 2 carbonos, pues tendríamos 4 de hidrógenos y 2 de oxígeno. Esa es la proporción 1:2:1. Que tenemos, si tenemos tantos carbonos, sería el doble de hidrógenos y la misma cantidad, pero de oxígenos. Es como si fuera el agua, un H2O, pero con un carbono al lado. Entonces, estos carbohidratos, que posiblemente muchos de ustedes los han escuchado, porque podríamos decir que organolépticamente son dulces, es decir, a nuestro gusto tiene una sensación muy dulce, pues tienen una función muy importante dentro de nuestras células, ya que ellos son los encargados de proporcionar la energía a nuestro cuerpo. Muchos de los procesos, como la respiración celular, se lleva a cabo con carbohidratos. De ahí la importancia de que tengamos carbohidratos en nuestro cuerpo. Son los que proporcionan energía a todo lo que da. Todas las funciones que ustedes realizan, como hablar, moverse, absolutamente todo, necesitan de carbohidratos. Todo lo rico lleva carbohidratos. Pues algo así. En realidad, como nuestro cuerpo lo necesita, por eso siempre nos demanda grandes cantidades de carbohidratos. Pero también Aparte, sería muy perjudicioso, ¿no? El exceso. exacto. Algo que tenemos que también hacer énfasis es que estas moléculas, aunque son muy importantes, ya saben que todo en exceso causa daño. El exceso de ciertas moléculas, pues va a provocar cierta sintomatología o ciertos problemas, pues hasta cierto punto fisiológicos. Siempre, pues, se necesitan ciertas proporciones o ciertos porcentajes. Tampoco el abuso, pues sí puede provocar algunos problemas. Todo con moderación al final. ¿Qué otra característica o función poseen los carbohidratos? Regulan el metabolismo de las grasas, porque ellos son los primeros que se van cuando hacemos unas actividades. Un ejemplo, cuando vamos corriendo o haciendo alguna actividad física, lo primero que se va de nuestro cuerpo o se consume son los carbohidratos. Claro que ellos regulan el que las grasitas se queden todavía en nuestro cuerpo. Hasta que se vayan ellos, después se empezarán a ir las otras. Constituyen buena parte del peso que tenemos, del peso corporal. Y aparte, otra característica que no mencionan de los carbohidratos es que tienen una función de identificación celular. No sé si han escuchado de los tipos de sangre. Ya ven que hay sangres tipo A, B, AB, tipo O, y eso sin mencionar los RH, ¿no? RH positivos y RH negativos. Lo que hace que encontremos que varios individuos pues tengan diferentes tipos de sangre. Esos tipos de sangre se deben a una cuestión de carbohidratos que hay alrededor de nuestras células. Nuestras células tienen como varios carbohidratos unidos en cierto orden o en cierta composición en su membrana, que hacen como una credencial química, como esa INE que tenemos que nos dice que nosotros nos llamamos tal, nacimos en tal y todo. Nuestras células tienen una, pero es química, es una identificación química y está hecha de carbohidratos. Eso es lo que hace que hasta cierto punto haya distintos tipos de sangre y esos mecanismos de rechazo dentro de esos tipos. Un ejemplo, que a un sangre tipo A le den un sangre tipo B, estamos hablando que como cada célula que hay en la sangre
tiene distintas credenciales, no se reconocen entre sí. Y eso hace que el sistema inmune del cuerpo reaccione o vaya contra esas células y se inicien todos esos procesos de rechazo. De ahí el que pues sean muy delicados en ese aspecto de que cuando tienen que hacer transfusiones o intercambio de órganos, sean del mismo tipo de sangre, para evitar esos rechazos. Pero esa identidad o esa identificación química está elaborada por estas moléculas. En este caso, los carbohidratos los podemos encontrar de distintas formas y tamaños. Entonces, de manera general, en base a su complejidad y tamaño, los vamos a agrupar en 3 tipos: monosacáridos, oligosacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son las unidades más pequeñas, son las moléculas más sencillas o las unidades básicas de estos carbohidratos. Son lo más pequeño que vamos a encontrar. De ahí, los oligosacáridos son la unión de varias unidades de azúcar. Son estos monosacáridos que estas unidades chiquitas que se van uniendo entre sí mediante ciertos enlaces y forman una molécula un poco más grande que vamos a conocer como oligosacárido. Los polisacáridos son moléculas aún más grandes formadas por estas unidades. Incluso pueden ser hasta miles de ellas, muchas unidades de azúcar o de carbohidratos que mediante enlaces químicos se van uniendo y pues forman una estructura o una sustancia mucho más compleja. Entonces, un ejemplo de monosacáridos, como estábamos diciendo, son moléculas sencillas. Es la unidad básica, son las unidades más pequeñas que vamos a encontrar de carbohidratos. Estos pueden tener 3 carbonos, pueden tener 4, pueden tener 5 y así sucesivamente. ¿Cuáles son los ejemplos o los carbohidratos más conocidos que vamos a encontrar dentro de un ser vivo? Al menos son estos 5, aunque también podemos encontrar algunos otros más y más raros. La ribosa, que lo vamos a encontrar en nuestro ARN, la desoxirribosa, que la encontramos en el ADN de nuestras células. La fructosa, que casi como lo dice su nombre, es un carbohidrato que encontramos en muchos frutos o pues en productos de origen vegetal. La glucosa, que hasta cierto punto de todas estas, la más importante de nuestro metabolismo es esta. Literal, sin glucosa no estuviéramos viviendo, o al menos haciendo todas nuestras actividades. Y la galactosa, que es un carbohidrato que vamos a encontrar en varios productos lácteos. Bueno, es de origen, pues hasta cierto punto materno. Entonces, estos monosacáridos se pueden unir entre ellos y formar moléculas más grandes, que como dijimos, los vamos a conocer como oligosacáridos. Los oligosacáridos son la unión de 2, 3, como hasta 20 monosacáridos o carbohidratos pequeños. Estos se unen mediante un enlace llamado glucosídico. Así se le va a conocer, el enlace glucosídico. Y aquí pues podemos encontrar una gran cantidad de oligosacáridos, pero hay unos que son muy importantes y que al menos ustedes deben de conocer. Un ejemplo, la sacarosa o la famosa azúcar de caña, la que tenemos ahí para endulzar bebidas o lo que ustedes quieran que quieran endulzar de sus alimentos. Esa azúcar es sacarosa y está formada, o esa azúcar de caña está formada por glucosa y fructosa. Estas dos se encuentran unidas, incluso es la molécula que tenemos aquí abajo.
Ahí está la glucosa, está la fructosa, se unieron mediante el enlace glucosídico y pues forman a este oligosacárido. De ahí vamos a tener a la maltosa. La maltosa o azúcar de Malta. Esta la encontramos principalmente en las bebidas alcohólicas. Un ejemplo, en algunas semillas o en algunas harinas podemos encontrar la malta. Y pues le digo, la maltosa como tal viene también de los granos que se utilizan para la elaboración de cerveza. Entonces, ahí podemos encontrar este oligosacárido que está formado por dos glucosas que se encuentran unidas, que es la molécula que tenemos del lado derecho, en este caso. De ahí vamos a tener a la lactosa, que supongo que muchos de ustedes la han escuchado, porque varios somos intolerantes, pero es un carbohidrato. Y es un carbohidrato que vamos a encontrar en la leche, tanto en la leche materna pues, de la especie como pues, la de la vaca, y está formada por glucosa más galactosa. La unión de una glucosa con una galactosa forma esa lactosa, de la cual pues somos, o al menos la mayoría de la población actualmente, es intolerante. Pero es un carbohidrato. De ahí vamos a tener a los polisacáridos. Los polisacáridos pues son moléculas o polímeros, ese es un término técnico que se utiliza, para, bueno, en este caso los polisacáridos están unidos por miles de unidades de carbohidratos, por muchos monosacáridos que están unidos mediante estos enlaces glucosídicos. Hay polisacáridos que tienen como 10,000 unidades, 100,000 unidades o incluso hasta millones. Son moléculas muy complejas o muy grandes. Y estos polisacáridos, al menos conocemos 4 que son muy importantes, pero a estos los podemos agrupar de 2 maneras. Los polisacáridos de almacenamiento y los polisacáridos estructurales. Los polisacáridos de almacenamiento van a ser aquellos que sirven para guardar energía. Es lo que usa nuestro cuerpo para almacenar, en este caso, energía química. ¿Cuáles son los más conocidos, o al menos en los seres vivos? Son el almidón, que lo encontramos en las plantas o en cualquier ser vivo vegetal. Esa es su sustancia de reserva y que muchos de ustedes han escuchado hablar del almidón, que viene mucho en las harinas o en los tubérculos como en la papa, ese líquido que sueltan. Eso es grandes cantidades de almidón. También otro polisacárido muy conocido es el glucógeno. El glucógeno también se le conoce en el bajo mundo como el almidón animal, ya que es la sustancia de reserva que nosotros utilizamos para guardar energía. Y también está formado por muchas moléculas de monosacáridos, principalmente glucosa. Este almidón, al menos en nuestro cuerpo, está almacenado en un órgano que el pobrecito sufre a cada rato de problemas de intoxicación, hasta hay tratamientos de TOTS que de vez en cuando nos ofrecen, o incluso cada que se echan unas cervezas o cualquier bebida alcohólica, el pobrecito anda sufriendo. ¿Alguien sabe cuál es ese órgano? No son los riñones, eso sí. ¿Es el hígado? El hígado, el hígado. El hígado es nuestra bodega de glucógeno. Ahí almacenamos una gran cantidad de carbohidratos en forma, pues, de esta molécula. De ahí, otros polisacáridos muy conocidos
que estos tienen una función estructural es la celulosa y la quitina. En este caso, la celulosa es un polisacárido que se encuentra en las paredes celulares de las células vegetales, tanto de plantas, algas, lo que ustedes quieren. Entonces, esta celulosa es lo que le da dureza a esos seres vivos o rigidez. ¿Dónde la hemos visto? Las hojas de la libreta o de los libros, ya ven que se obtienen pues, de la corteza de los árboles. Esa corteza, la mayoría es celulosa a todo lo que da. Así que en realidad su hoja de papel, pues es celulosa que está cocida o que está seca y con color, que pues provino de estas plantas y que les daba dureza o rigidez a ellas. Así que en una hoja ahí tenemos celulosa. Y la quitina, pues también es otro polisacárido, el cual lo encontramos en los esqueletos de algunos invertebrados, como puede ser cangrejos, langostas, insectos, o incluso los hongos están formados por grandes cantidades de quitina. Esas setas, esos champiñones, esa sensación que dan como crujiente, está formada, bueno, se debe a esta quitina. O incluso cuando se han comido unos chapulines o cualquiera de esos insectos que nos venden, pues también eso crujiente que ven que truena, pues en realidad se están comiendo quitina y eso es un carbohidrato. Otras moléculas que ya vimos que también son muy importantes son los lípidos. Los lípidos también los conocemos con el nombre de grasas y pues estos tienen, bueno, en este caso su composición es muy variada, esta es un poquito más diversa, pero una característica principal que van a tener todos los lípidos o las grasas es que son insolubles en agua. Como son moléculas polares, y eso lo vamos a ver en química, que es una molécula polar, pues estos lípidos pues se caracterizan por no solubilizarse o no ser solubles en agua. De manera general, aunque no todos, estos lípidos están formados por carbono, hidrógeno y poquitas cantidades de oxígeno. Aquí sí es muy variada estas proporciones comparados a las de los carbohidratos. Y los lípidos tienen algunas funciones. Un ejemplo, muchos funcionan como reservas energéticas. En realidad, la mayoría del cuerpo de algunos seres vivos, principalmente animales, pues acumulan energía en forma de lípidos o en forma de grasas. Y la verdad, esta energía, a pesar de que es muy productiva, porque un ejemplo, una molécula de un lípido nos puede dar cerca de 10 kilocalorías de energía. Y una de carbohidrato nos da 4. En realidad, este nos da un poco más del doble. Sin embargo, a pesar de que es muy productiva, no es tan fácil deshacerse de ellas porque primero te tienes que acabar los carbohidratos. Y si se dieron cuenta, los carbohidratos los encontramos en muchas fuentes de alimentos. Así que por eso es que esa lonjita en ocasiones se rehúsa a irse de nuestro cuerpo. No se quiere ir la condenada. Por este simple hecho de que son reservas y que pues son reservas de segundo orden, podríamos decir. Ya cuando se acabaron los carbohidratos es que le entran los lípidos al metabolismo. Mientras no, ahí siguen almacenados. También servirá para la hibernación de los animales. Otra característica que van a tener los lípidos es que son aislantes en este caso, de ciertas temperaturas. Un ejemplo, no sé si han visto que en los lugares donde la temperatura es muy baja, en zonas árticas o templadas, muchos de esos animales son muy gorditos, gorditos y bonitos, dijéramos por ahí.
Entonces, ellos acumulan unas grandes cantidades de grasa porque aparte de que, como hay durante la época de invernal, pues hay escasez de alimento, ellos no tan fácil obtienen carbohidratos, así que su única fuente de energía durante mucho tiempo serán los lípidos, de ahí el proceso de hibernación o pues la sobrevivencia durante estas épocas hibernales. Aparte de que las grandes cantidades de grasa les ayuda a mantener constante su temperatura corporal y no mueran congelados. En realidad es una gruesa capa, los lípidos actúan como si fuera un superabrigo que los mantiene calientes y puedan soportar pues esas temperaturas que están pues varios grados bajo cero. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Otra función que también vamos a ver que tienen los lípidos es que son precursores de algunas sustancias que regulan nuestro metabolismo. Un ejemplo son precursores de hormonas. Ahorita vamos a ver qué tipo de hormonas son de carácter lipídico. Los lípidos, como les digo que son muy diversos, son muy difíciles también hasta de clasificarlos u ordenarlos. Pero de manera general, los lípidos los vamos a dividir en tres grupos principales. Los ácidos grasos, que van a ser los lípidos más sencillos o más pequeños que vamos a encontrar. Los lípidos saponificables y los lípidos no saponificables. Los lípidos saponificables son aquellos que dentro de su composición podemos encontrar un pequeño ácido graso dentro de ellos. Aparte de que tenemos otros elementos como el fósforo o el nitrógeno. Y los no saponificables son lípidos muy complejos, pero que se caracterizan porque dentro de ellos no tenemos ácidos grasos. Entonces vamos a ver de qué trata esta clasificación. Vamos con lo primero, los ácidos grasos. Los ácidos grasos son cadenas largas de puro carbono e hidrógeno y con al menos uno o dos oxígenos. Un ejemplo, este que les estoy encerrando, es un ejemplo de un ácido graso. Si se dan cuenta, es un montón de carbonos, puras C, 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 y puras H, que son puros hidrógenos. Eso es un ácido graso. En este caso, estos ácidos grasos, dependiendo de estos enlaces que poseen dentro de ellos, porque incluso eso lo veremos en química, el carbono puede formar enlaces sencillos o enlaces dobles. Los enlaces dobles los representamos con dos líneas que unen a un carbono. Entonces, dependiendo de si tiene este ácido graso enlaces sencillos o enlaces dobles, es que los podemos todavía dividir en ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados, como el ejemplo que acabamos de ver, o ese que ven en la pantalla, tienen puros enlaces sencillos. Son cadenas como muy largas y rectas. Entonces, esas sustancias, cuando son saturadas, de manera, podemos decir, ambiental, o en el ambiente, estos ácidos grasos son sólidos. Son las famosas grasas. Un ejemplo, la manteca es una sustancia saturada, porque a temperatura ambiente llega a ser sólida, o hasta cierto punto algo espesa y dura. En cambio, los ácidos grasos que tienen dobles enlaces, cuando tienen un doble enlace, ese doblecito enlace hace que se doblen, como estos que tenemos de nuestro lado derecho, que se los ponen como pequeños palitos. Esos que ven ahí doblados se debe a que en su composición tienen un doble enlace, lo que hace que a temperatura ambiente estos ácidos grasos sean líquidos. Un ejemplo de aceite de cocina son ácidos grasos insaturados, porque en este caso
a temperatura ambiente tienen esa consistencia. Y pues hasta cierto punto, y desde el punto de vista nutricional, los ácidos grasos buenos son los insaturados, porque son aquellos que en nuestro cuerpo pueden seguir líquidos, se pueden metabolizar y desechar sin ningún problema. En cambio, los ácidos grasos saturados, como estamos diciendo, la mayoría de las veces a temperatura ambiente se vuelven sólidos, se vuelven duros, lo que hace que cuando viajan a lo largo de nuestro cuerpo se pueden acumular y pues generar ciertos problemas de carácter cardiovascular, como pues una pequeña trombosis, obstrucción de grasas dentro de nuestras venas. Se debe pues a esta saturación que tienen estos ácidos grasos. Entonces, eso que escuchan de que tiene grasas saturadas o insaturadas, monoinsaturadas, pues se debe a esto, a una cuestión química que suceden con estas grasas o con estos ácidos grasos. Otros lípidos que dijimos que también son muy importantes son los lípidos saponificables. Los lípidos saponificables son aquellos que dentro de su composición, porque son muy diversos, pueden tener al menos un ácido graso o unos cuantos. Entonces, pues aquí podemos encontrar, o a estos lípidos saponificables los podemos clasificar como las grasas, las ceras y los triacilglicéridos. En este caso de grasas, pues forman parte de nuestro tejido adiposo en nuestro cuerpo, o incluso lo podemos encontrar en muchos alimentos como esa manteca que estábamos diciendo, o incluso en ese aceite que utilizan en la cocina. Las ceras, estas las vamos a encontrar, un ejemplo, en los panales de las abejas, o más accesible en las frutas. Un ejemplo, cuando ustedes tienen una fruta, no sé, como una manzana, ya ven que si ustedes la frotan con una tela y todo, como que agarra cierto brillo. Ese brillo se debe a estos lípidos que hay en la cáscara de esa manzana o de ese fruto, que como los estás pasando, los estás frotando, pues generan esa sensación brillosa o grasosa que tienen los frutos. Así que ahí también podemos encontrar lípidos saponificables. Y los triacilglicéridos, o que comúnmente conocemos como triglicéridos, que también son de este tipo de lípidos y que encontramos mucho en nuestras células. Son esos famosos triglicéridos que a cada rato algunos tienen unos que otros achaques con esas sustancias o que después el médico nos anda regañando. Ah, pues son lípidos saponificables, en este caso. Otros lípidos saponificables muy importantes, y creo que de todos los más abundantes que vamos a encontrar, son los fosfolípidos. Los fosfolípidos son los lípidos o estas moléculas que forman las membranas de nuestras células. Esa membrana que les había dicho hace rato que tienen todas nuestras células, todas las células que tienen membrana, su membrana está formada de lípidos. Y esas moléculas se les conoce con este nombre, que pues tiene ácidos grasos, una molécula de glicerol o de glicerina y un grupo fosfato, que ya vimos que el grupo fosfato pues es un grupo funcional. Y los lípidos no saponificables, en este caso, pues van a ser moléculas que tienen una diversidad demasiado variante. Son muy diversos, son muy diferentes entre sí. Y pues estos no tienen ácidos grasos en su composición química. Aquí los lípidos no saponificables los podemos clasificar o dividir en dos. Los esteroides o el grupo de los esteroides y el grupo de los terpenos. Y muchos de ellos son precursores de muchas sustancias o de otras moléculas que son muy importantes para las células.
Un ejemplo, vamos con los terpenos. En este caso, los terpenos están compuestos por una molécula o la unidad básica. Es una molécula alargada que vamos a conocer con el nombre de isopreno. Este isopreno es una molécula o un lípido que da origen a varios y muchos de ellos pueden ser vitaminas, un ejemplo de la vitamina A, que ya sabemos que es muy importante para la vista, tiene origen lipídico, es un lípido y proviene de estos terpenos. Ese famoso beta-caroteno que también encontramos en algunas frutas y que en algunos productos de belleza nos los mencionan, también es un lípido y viene del grupo de los terpenos, que son moléculas alargadas como las que ven en la pantalla. También algunos perfumes o esencias, ya ven que han escuchado, bueno, cuando tienen una fruta, ya ven que una naranja pues da una sensación particular o un aroma. La lavanda o algunos otros perfumes que tienen algunas plantas o flores, pues esos aromas y muchos de los perfumes que nos venden en esa industria, pues son de origen lipídico. ¿Por qué creen que los lípidos, perdón, por qué creen que los perfumes son alcoholes? Un lípido se disuelve en alcohol. En realidad ustedes tienen un poco de alcohol con lípidos disueltos que hace que promueva la generación de estos perfumes. Entonces, esos perfumes que provienen de las plantas o de ciertos aromas de las plantas tienen un origen lipídico o químicamente son lípidos no saponificables. De ahí, pues vamos a tener a los esteroides. Los esteroides, aunque esta palabra ha sido como muy mal juzgada, químicamente son moléculas que están formadas por un precursor que vamos a conocer con el nombre de colesterol. El colesterol, que ha sido mal afamado, es una molécula que necesita nuestro cuerpo. Creo que en nuestro cuerpo al menos necesitamos un 4% de colesterol. De ahí lo que estábamos diciendo en un inicio. Pues el exceso pues, causa cierto daño. En realidad lo necesitamos en pocas cantidades, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque el colesterol es precursor de algunas hormonas y hormonas sexuales incluso. Supongo que muchos de ustedes han escuchado de la testosterona y la progesterona. ¿Qué cosas son esos? Son hormonas, ¿no? Son hormonas, ¿no? La testosterona es una hormona que pues, secretan los aparatos reproductores masculinos y que los hombres tenemos en mayor cantidades. Y la progesterona es una hormona que secretan los aparatos reproductores femeninos, como los ovarios. Y pues en este caso, pues es una molécula o una hormona muy importante pues, para las mujeres. Entonces, estas hormonas, químicamente hay unas reacciones que suceden en nuestro cuerpo, pero para ser elaboradas se necesita de colesterol. Por eso de que la importancia de que también haya colesterol en nuestro cuerpo. Una baja de colesterol es una baja de hormonas sexuales, porque todas ellas provienen de esta molécula. Incluso si ustedes la ven, fíjense en el colesterol, que es el que está en el cuadro azul, y miren las moléculas de la progesterona y la testosterona. ¿Sí o no que tienen un parecido demasiado abismal? Tienen esos anillos fusionados, que son anillos de carbono, que son esas formas de hexágonos y pentágonos. Y fíjense que son bien idénticas. La diferencia es casi de nada. De ahí la importancia, pues, de ese lípido. Por ser precursores, pues, de estas sustancias o de estas hormonas que tienen una función muy en particular. ¿Dudas? ¿Preguntas? Por ejemplo, bueno, a mí me contaron que Ajá. la testosterona también se llega a quemar, ¿no? Dependiendo de la actividad sexual o
o resulta No, un poquito más, ¿no? no. En este caso, la testosterona es una molécula, o bueno, estas hormonas sexuales son los que definen las características secundarias de hombres y mujeres. Un ejemplo de las características que definen a un hombre, pues se debe pues a esta concentración o alta concentración de testosterona. O las características secundarias de una mujer, pues se deben a estos. En realidad la testosterona y la progesterona son consumidas durante los procesos que suceden en los órganos sexuales. Un ejemplo, si hablamos un ejemplo de las mujeres, esos ciclos que tienen, bueno, los ciclos menstruales, se debe a la producción de progesterona y de algunas otras hormonas durante esos días. Esas altas y bajas que se tienen, pues se debe pues a esta concentración. En realidad, siempre se están consumiendo porque pues es lo que mantiene las características secundarias. Un ejemplo, una baja de testosterona, pues sí provoca como que ciertos caracteres en el hombre, pues que no son propios del sexo. Un ejemplo, el aumento de, no sé, glándulas mamarias o de algunas otras cosas, ¿no? En realidad, incluso nosotros tenemos las dos hormonas en nuestro cuerpo. Nosotros también tenemos progesterona y ustedes también tienen testosterona. Nada más que la concentración es muy chiquita, uno comparado al otro. Pero en realidad no se gasta. En realidad son lo que nos define las características secundarias y la producción de, bueno, en este caso, células sexuales. La producción de espermatozoides y de óvulos se debe a esta concentración que hay de estas hormonas. ¿Alguna otra duda? No, pues sí, me ¿No? acaba de enseñar que no soy la única en este mundo. No, verdad. Ahora, vámonos con las otras moléculas, ni sé qué horas son, creo que sí nos da tiempo, que es las proteínas. En este caso, las proteínas son biomoléculas muy diversas, incluso de todas las 4 que vamos a ver, esta es la más abundante de todas, junto con el agua. Esta sí, más o menos forma el 50 o hasta el 70% de nuestro cuerpo. Casi todo es proteínas, desde el dedo más larguito o chiquito que tengan en cualquier lugar hasta la uña del dedo chiquito del pie, todo eso es proteínas. Entonces, las proteínas son moléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Si se dan cuenta, casi todos los bioelementos que se combinan con otros más, porque estas proteínas también pueden tener otros elementos u otros metales, como cobre, hierro o incluso hasta magnesio. Las proteínas se caracterizan por ser solubles en agua. Todas, al menos la mayoría, se pueden disolver en agua. Tienen distintos tamaños. Hay unas muy sencillas, pero hay otras demasiado grandes que tienen un peso molecular muy excesivo. Pero todas, no importando la forma, el tamaño o la función que realicen, están compuestas por una unidad muy pequeña que vamos a conocer con el nombre de aminoácidos. Todas nuestras todas nuestras proteínas están formadas por aminoácidos. Y un aminoácido es esta molécula que tenemos abajo. Un aminoácido está compuesto por un carbono que está en el centro y ese carbono está unido a 4 moléculas más. Un ejemplo, a un hidrógeno que tenemos en la parte de arriba. A la derecha tenemos un grupo carboxilo, que esto lo vimos ahorita antes de iniciar biomoléculas, de esos grupos funcionales. Y ahí tenemos uno de ellos. Un grupo amino, que este también es otro grupo funcional. Y abajo nos dice algo que es como una cadena lateral.
o en algunos libros lo van a encontrar como un radical. En ese enlace o en ese pequeño espacio, ahí es donde se unen algunos otros elementos y es lo que da la diversidad de todos los aminoácidos que se puedan conocer. Al menos tenemos en nuestro cuerpo 20 aminoácidos esenciales, que muchos de esos nombres los han escuchado. Un ejemplo, la fenilalanina, que escuchan en algunos productos, eso es un aminoácido. La leucina, el aspartato, la isoleucina, la cisteína, la lisina, la glicina, la serina, todos esos son aminoácidos, pero todos están formados de esta misma manera. Un carbono, su grupo amino, su grupo carboxilo, su hidrógeno, y lo único que los hace diferente es lo que está unido en ese cuadrito donde dice cadena lateral o radical. Entonces, las proteínas se forman por un montón de aminoácidos que se unen entre sí. Viene un aminoácido, viene otro, se pegan y en este caso van haciendo una cadena más grande y se van formando las proteínas. Ese enlace que hay entre un aminoácido y otro, lo vamos a conocer como enlace peptídico. Y esos, pues, enlaces peptídicos es lo que hace que las proteínas cada vez se vuelvan más y más grandes o tengan distintos tamaños. Incluso aquí tenemos a casi todos los aminoácidos que existen, al menos los esenciales, aquí en la parte de abajito. Y todos se van combinando, si se dan cuenta. Forman como si fuera una cuenta, como si fuera de collarcitos. Se van uniendo, se van agrupando y forman a las distintas proteínas. Entonces, a ver, estas proteínas, debido a que son muy diversas, son las más abundantes de todas las moléculas, pues tienen distintas funciones. ¿Cuáles son las funciones más conocidas que vamos a encontrar de las proteínas? Un ejemplo, hay proteínas que tienen una función enzimática. La función enzimática, y eso también lo vamos a ver en química, es que tienen la capacidad de acelerar una reacción química dentro de nuestra célula. Una reacción química es un cambio o una transformación que van a tener, en este caso, ciertos compuestos químicos. Entonces, literal, estas enzimas ayudan a que esa reacción se realice en menor tiempo y utilizando menor energía. Casi es lo mismo, pero más barato, algo así. Entonces, eso es lo que hacen estas proteínas. Aceleran una reacción química en menor tiempo, más económicas, menor energía y listo. También vamos a tener proteínas que tienen una función motora, que ayudan al movimiento, como en nuestros músculos. Nuestros músculos tienen actina y miosina, que pues son proteínas que ayudan al movimiento de estas células o que ayudan a que se realice el movimiento. De ahí tenemos proteínas que tienen una función hormonal. Un ejemplo, la hormona de crecimiento es en este caso, una proteína que tiene esa función de regular ese crecimiento. Un ejemplo, también podemos tener proteínas como la miogenina, la miostatina, que pues se encargan del desarrollo de ciertos músculos o del crecimiento muscular. Y podemos encontrar muchas que tienen una función hormonal, hasta la insulina. La insulina como tal también es una hormona. La adrenalina también es una hormona. La noradrenalina también sirve para esa función. Que también tenemos proteínas reguladoras. Las proteínas reguladoras es que regulan ciertas funciones o ciertos procesos en ciertas células o en ciertos órganos. Un ejemplo, hay proteínas que regulan
nuestra información genética. O la insulina, que la insulina viene más hacia esta función, regula el metabolismo de la glucosa en nuestro cuerpo. Entonces, también esas proteínas tienen esa función. Podemos encontrar proteínas de almacenamiento que tienen una función como el de los carbohidratos o el de los lípidos. Un ejemplo, en la leche podemos encontrar nutrientes como la caseína, que es la proteína que posee esta sustancia, y es una proteína de almacenamiento. O en el huevo, ya ven cuando ustedes hacen un huevo, esa clara que ven, es pura proteína, y es albúmina y ovoalbúmina, que pues tiene una función de reserva, que para ese pobre pollito que iba a crecer, esa pobre ave, eran sus sustancias de almacenamiento. También tenemos proteínas de transporte, que transportan sustancias de un lugar a otro, como la hemoglobina. La hemoglobina que la encontramos en la sangre, que transporta el oxígeno a nuestro cuerpo, es una proteína y tiene esta función. También podemos tener proteínas estructurales. Las proteínas estructurales son aquellas que forman una estructura en nuestro cuerpo. Un ejemplo, el colágeno, que podemos encontrar en nuestra piel. Eso es una proteína estructural. La queratina de las uñas también es una proteína estructural y que también la podemos encontrar en el cabello. La elastina, que es lo que mantiene reafirmada nuestra piel, pues también eso es una proteína estructural. Podemos encontrar proteínas de defensas que ayudan a nuestro organismo a defenderse o combatir agentes exógenos, que son de afuera. Un ejemplo, nuestro sistema inmune, nuestro sistema inmunológico, está totalmente hecho de proteínas. Y un ejemplo, ahí conocemos a los famosos anticuerpos, que posiblemente últimamente los hemos escuchado, o al menos esa palabra, con eso de las vacunas y demás. Y los anticuerpos son proteínas que producen este sistema para combatir pues, a cualquier agente y que se desarrolle alguna enfermedad. También hay proteínas que tienen una función de toxinas, como las proteínas de los venenos. Un ejemplo, el veneno de víbora o de cualquier animal que consideramos ponzoñoso. Esos venenos que producen ellos en su cuerpo son proteínas que pues alteran pues a cualquier otro ser vivo cuando estas sustancias se ponen en contacto con ellos. Y podemos encontrar incluso algunos receptores o una función receptor que permiten una respuesta o la comunicación entre algunas células. Un ejemplo, nuestras neuronas, para enviar una señal, necesitan de receptores químicos. Como supongo que has escuchado de la dopamina, hasta la Belinda hizo una canción sobre eso. La adrenalina, la noradrenalina, igual algunas otras, bueno, se les conoce como neurotransmisores, otras proteínas que hay entre las neuronas, pues es lo que permiten este intercambio de información entre ellas y la respuesta que tenga nuestro cuerpo ante cualquier estímulo. Entonces, todas esas comunicaciones que se llevan a cabo son dadas por proteínas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, pues al menos, bueno, con eso terminamos esta primera sesión de biología. Vamos a detener la grabación.